Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Futuro del Trabajo, un podcast en el que exploramos las tendencias emergentes en el mundo del trabajo y la gestión de personas en las organizaciones. Hoy estamos con vosotros, Rafa Díaz. Hola, Rafa. Hola, Santi. Y un servidor, Santi García. Para el episodio de hoy hemos invitado a estar con nosotros a Luz Rodríguez, profesora del Derecho de Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha. Hola, Luz, ¿cómo estás? Hola, Santi. Un placer es volver a estar con vosotros. ¿Todo bien? Y como digo, un placer volver a estar con vosotros en este podcast tan estupendo. Sí, la verdad es que Luz ya es una veterana de nuestro podcast porque hace ya más de un año. Casi tres años. Que la entrevistamos. En aquella ocasión hablamos sobre un poco el futuro del sindicalismo, ¿no? Del movimiento sindical en este contexto de cambio que está experimentando el mundo del trabajo. Pero hoy el tema que nos gustaría tratar contigo, Luz, pues es un tema que está ahora de rabiosa actualidad, ¿no? Que es la famosa ley Rider, ¿no? Pues que entrará en vigor en los próximos meses y que la verdad, bueno, pues ha costado tiempo, ¿no? Llegar a un acuerdo más o menos de cómo hay que regular la relación de los repartidores, ¿no? De plataformas con las plataformas que les emplean. A mí, para empezar esta conversación, yo la primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y un poco pues, por qué ha costado tanto llegar a esta conclusión de que los riders pues, por defecto deberían de considerarse como asalariados. Sí, no es tan raro que haya sucedido o que haya pasado este tiempo, porque una de las constantes de este fenómeno, que es el fenómeno del trabajo en la economía de plataforma, es que es un fenómeno global. No solamente está en España, está en Estados Unidos, está en Italia, está a lo largo del mundo. Y a lo largo del mundo, allí donde se ha establecido este tipo especial de trabajo a través de plataformas digitales, se ha establecido siempre con base en un buque insignia por parte de las plataformas y con un diálogo o conflicto jurídico con respecto al mismo. El buque insignia ha sido: la plataforma no es una empresa, es una intermediadora tecnológica, y como no es una empresa, no tiene trabajadores. Lo que hace es poner en contacto a las personas que demandan un servicio con las personas que ofrecen un servicio, pero no es una empresa que contrata trabajadores. Yo siempre, cuando hablo de las plataformas, digo que se presentan a sí mismas como no empresas que tienen un no trabajo. Donde se han implantado con este esquema, que ha sido a lo largo del mundo, ha habido conflicto jurídico, en el sentido de que en todos los países, en todos, no ha habido ninguno donde no haya sido así, en todos se ha discutido jurídicamente esa versión del trabajo y esa versión de que las personas que trabajan a través de una plataforma no son trabajadores, sino que son emprendedores y que son, por lo tanto, trabajadores autónomos o autoempleados o autónomos. Ha sucedido en todo el mundo, y en todo el mundo este debate jurídico ha ido teniendo respuestas jurídicas por parte de los tribunales y de la propia Inspección de Trabajo, como ha sucedido en España, respuestas contradictorias. Claro. Hemos encontrado sentencias que decían la plataforma tiene razón, son autónomos, y sentencias que decían la plataforma no tiene razón y son trabajadores asalariados. Así que este tema ha sido igual en todo el mundo, y no estoy exagerando, en todo el mundo. ¿Qué diferencia España? Bueno, yo creo que diferencia dos cosas fundamentalmente. Uno, que en España ya se ha pronunciado el Tribunal Supremo sobre el tema, y en esta sentencia el Tribunal Supremo dijo que estas personas que estaban trabajando a través de esta plataforma digital eran trabajadores. Y en segundo lugar, y esto yo creo que es lo que realmente destaca de España, es que no es la primera vez que se regula el trabajo en economía de plataforma, ya hay otras regulaciones, pero es la primera vez que se hace con base en el diálogo social, que se hace con base en un acuerdo de los empresarios, las organizaciones empresariales y los sindicatos, de alguna forma acogiendo dentro de esta nueva ley denominada Ley Rider lo que ya dice el Tribunal Supremo, y limitada, y esto es el tercer rasgo que me gustaría destacar, limitada a los riders, es decir, limitada a un trabajo muy específico que se hace a través de plataforma, que es el de delivery y el del reparto. Pero desde luego no va más allá, no se expande más allá de este terreno, porque la propia sentencia del Tribunal Supremo se limitaba también a este tipo de trabajo en el reparto.
Oye, Luz, y siendo un debate global, ¿no? Como lo planteas, ¿cómo se compara la solución que hemos llegado aquí con lo que estamos viendo que sucede en otros países, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de California, ¿no? Que regularon en un sentido y luego, bueno, pues prosperó un poco impulsado por detrás, ¿no? Por las propias plataformas, pues una propuesta de cambio de esta norma y de pasar a ser autónomos, pasar a asalariados y vuelta para atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo se queda nuestra fórmula en este mundo que, como tú dices, pues cada vez está más globalizado? Sí, bueno, nosotros digamos que en la mesa del diálogo social se empezó, digamos, con una apuesta muy intensa. En los primeros documentos que presentó el Ministerio de Trabajo ante la mesa es: estas personas son trabajadores y punto. Era algo así, ¿no? Articulado jurídicamente como una declaración constitutiva de la existencia del contrato de trabajo. Y luego es verdad que a medida que ha ido negociándose con las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales, prácticamente nuestro esquema es el esquema de la primera ley de California, que bien decía Sí, Santi, sí. de la famosa AB25. Sí. La ley de California, en aquella primera versión, decía: las personas que trabajan a través de plataformas son trabajadores, pero se puede demostrar lo contrario. Bien, con otras palabras, nuestra ley dice exactamente lo mismo. Las personas que trabajan a través de plataforma en el reparto son trabajadores, pero puede demostrarse que son genuinos autónomos. Así que nosotros nos situamos, digamos, bebiendo, nutriéndonos de la idea de la primera regulación que hubo en California, que, como bien has dicho, ahora ya ha sido contrarrestada por una propuesta diferente. Porque en Europa había otras alternativas. En Europa estaba la solución, lo que llamábamos la solución francesa, que era donde no entraba si son trabajadores o son autónomos, pero establecía una serie de derechos comunes para la figura. Entre ellos, y muy importantes, todos los derechos de protección social, que ahí es donde está una de las claves de la regulación. Y también teníamos la versión italiana, donde ha sido parecido a lo que hemos hecho nosotros, pero ellos dieron, creo, un paso más. Fortalecieron la presunción de que existe un contrato de trabajo, aun permitiendo la demostración en contrario, pero hicieron algo que nosotros no hemos hecho, y es que las condiciones de trabajo de las personas que trabajan a través de plataforma digital pueden regularse en los convenios colectivos, con lo que las Ah, ah, condiciones de trabajo estaban garantizadas desde los convenios claro. colectivos, O sea, pueden regularse a través de los convenios colectivos, aunque no sean trabajadores asalariados. aunque no sean trabajadores asalariados. Y Vale, esto no lo hemos hecho nosotros. vale. Nosotros nos hemos limitado a decir: bueno, estas personas se presume que son trabajadores, y como son trabajadores, les aplicaremos toda la normativa laboral, incluidos los convenios colectivos. Pero la ley italiana se separa de esa lógica y dice: bueno, sean trabajadores o sean autónomos, el convenio colectivo puede serles de aplicación. Y Vale. nosotros este paso no le hemos dado. Ahí no hemos llegado, con lo cual No, no hemos llegado. podría ser pues que ahora quiero entrar aquí, ¿no? Podría ser que una plataforma emplease tanto riders asalariados como riders autónomos con condiciones diferentes unos y otros, ¿no? En este Sí, momento. sí, en este momento. Ahora bien, tengo que aclarar una cosa: no es una elección de la plataforma ni una elección del trabajador. Es decir, la legislación laboral en general, y esta última que se dedica a los riders en particular, no permite la elección del régimen jurídico aplicable, pero no lo permite en España ni en ninguna parte del mundo. El régimen jurídico aplicable al trabajo es un régimen que viene marcado por las condiciones en las que se trabaja. Pero efectivamente, al permitir la demostración de que existen verdaderos autónomos, la propia ley está dando a entender que en una plataforma pueden convivir personas que trabajan de una forma asalariada bajo dependencia y personas que trabajan de una forma completamente autónoma y, por lo tanto, sin rasgos de dependencia. A estas personas hoy, si eso se diera, a unas se les aplicaría el derecho del trabajo en toda su dimensión, incluidos los convenios colectivos, y a otros no. Correcto, o sea, ahí hay un tema muy importante, o sea, si Mucho. va a haber Sí, sí. esa diferenciación, ¿no? Entre dos tipos de riders dentro de una misma plataforma, se tiene que tratar de personas que trabajen de maneras diferentes, Eso es, ¿no? eso es. Porque Bueno, sí, no es la primera vez que sucede. En Argentina ya hay una plataforma que trabaja así. En esta plataforma argentina tiene personas que trabajan de manera asalariada, que tienen el tiempo de trabajo fijado, el salario fijado, como si fueran cualquier otro tipo o cualquier otra clase de trabajadores, y personas que trabajan sin determinación de horarios, sin determinación de salario, y por lo tanto trabajan de manera autónoma.
ellos también, y nosotros, si se diera el caso, tendríamos esto, tendríamos dos regímenes jurídicos distintos, para que nos entiendan las personas que nos están escuchando, dos modelos de condiciones de trabajo diferentes y dos modelos de protección social diferentes. ¿Esto lo permite la ley actual? Sí, lo permite. No, es interesante porque tiene una visión amplia, ¿no? de la situación y sí que parece que al final intenta, de alguna manera, ver la complejidad del contexto y las distintas posiciones, porque hay tantos riders que trabajan solamente para una plataforma y que defienden esos derechos, pero también hay otros más profesionalizados que trabajan para muchas plataformas, ¿no? Y yo creo que esa visión amplia es muy interesante, ¿no? Como comentabas. Pero la ley lo permite, pero la ley tiene una presunción que no cabe esquivar. Es decir, la ley presume que todos ellos que trabajan para plataformas son trabajadores y por lo tanto asalariados, pero permite que se demuestre que hay personas que trabajan de otra manera y que por lo tanto son genuinos autónomos. Es decir, ahí la ley no dice tengo dos caminos, no dice exactamente eso. Lo que hace es, yo presumo que son trabajadores, pero permito que ustedes, plataformas, me demuestren que tienen ustedes personas que no trabajan en estas condiciones y que por lo tanto son autónomas y se les aplica el régimen de autónomos. Sí, no es una cuestión de mera preferencia, ni por parte del empleador ni por parte del trabajador, ¿no? Sino que realmente se trata de una cuestión de organización del trabajo, ¿no? Y puede tener sentido para una plataforma de, oye, yo tengo una base más o menos estable de trabajadores que van a trabajar pues, como asalariados, pero a lo mejor por diferentes circunstancias pues puedo tener otro modelo en el que intervienen personas con un tipo de vínculo diferente al que tienen los otros trabajadores. Porque sí que es verdad, ¿no? Lo que comentaba Rafa, que durante estas semanas pues, también hemos oído, ¿no? en los medios a asociaciones de riders, bueno, de todo tipo, ¿no? Desde los que decían que nos habíamos quedado cortos hasta los que decían, no, si nosotros queremos seguir siendo autónomos y tal, ¿no? O sea que realmente es complicado contentar a todas las partes, ¿no? Lo mismo con las propias plataformas, ¿no? Que hubo un momento pues, en los medios que parecía que estas plataformas pues, se sentían incluso hasta... permitidme, hasta un poco traicionadas por la propia patronal, ¿no? Sí, noticias en esa dirección también salieron, ¿no? Hombre, sabemos que es un tema que realmente al final genera muchas noticias y mucha información o desinformación o ruido, pero porque al final forma parte de una nueva realidad del mundo del trabajo, ¿no? Eso es, y una realidad que es compleja y que es plural. Porque es verdad que no hay una estadística oficial en España, que yo siempre lo digo, ¿no? Porque yo creo que después del tiempo que llevan las plataformas en España, bien podría haberse hecho una encuesta oficial sobre el trabajo en plataforma, pero no la tenemos. Pero las encuestas que tenemos y las estadísticas que tenemos realizadas desde la universidad, por ejemplo, nos dicen, y este es un dato que yo utilizo muchas veces, que el trabajo de plataforma en España es un ecosistema fructífero porque somos uno de los países con más trabajo en plataforma de la Unión Europea, pero por otra parte también nos dice que lo más visible del trabajo en plataforma, que son estos repartidores y estas repartidoras que vemos en nuestras calles, es una parte muy pequeña del trabajo en plataforma y que hay mucho trabajo en plataforma muy diferente, desde la consultoría jurídica, la consultoría económica, hasta la traducción de papers o la traducción de libros, hasta el diseño de software, diseño de páginas web. Todo ese trabajo en plataforma también existe en nuestro país, pero eso es un trabajo muy distinto y muy plural. Así que no me extraña que haya esa pluralidad de visiones tanto en las plataformas con respecto a lo que ha pasado en el acuerdo con las organizaciones empresariales, como en el propio colectivo de trabajadores de plataforma, que naturalmente tienen una visión distinta de lo que es su papel. Lo que sí es verdad es que preguntes a quien preguntes de los trabajadores y trabajadoras de plataforma, sobre todo a estas personas que trabajan en nuestras calles con sus bicicletas o con sus motocicletas, lo que sí te dicen siempre es que quieren derechos. Claro, eso sí lo dicen siempre. Es decir, más allá de cuál es el régimen jurídico aplicable, que es una cosa que nosotros discutimos, son trabajadores, son autónomos, ellos dicen, bueno, yo sea lo que sea, quiero derechos. Y yo creo que esa perspectiva todavía no la hemos abordado en nuestra legislación. Reconocer derechos más allá de que sean trabajadores asalariados o trabajadores autónomos. Claro, hay una asignatura pendiente importante, ¿no? Porque como tú bien decías, pues esta ley rider, pues el alcance se limita a eso, ¿no? A los riders, pero este fenómeno del trabajo a través de plataformas, aparte de estar creciendo, pues nosotros somos un país que llevamos cierta delantera, ¿no? En cuanto al volumen de personas que trabajan de esta manera. A mí me gustaría, ¿no?
poder preguntarte un poco sobre este último tema que has planteado, ¿no? Esta demanda que empezamos a ver, ¿no?, entre este tipo de trabajadores, pues, que trabajan generalmente pues, como autónomos, de buscar fórmulas para tener pues, más derechos, ¿no? Una protección al menos que pueda acercarse a la que puede tener un trabajador por cuenta ajena, aunque sigan trabajando por cuenta propia, ¿no? Pero ese deseo de decir, oye, yo también quiero sentirme protegido, ¿no?, en términos de desempleo, jubilación, pensiones, etcétera, ¿no? ¿Cómo está ese debate? Bueno, yo para mí es el debate. O sea, para mí es el debate siguiente. Es verdad que no podemos eludir este debate que hemos hecho en primer lugar. Es decir, si son trabajadores porque las circunstancias en las que están desarrollando su actividad productiva son las que marcan el estatuto de los trabajadores para ser un trabajador, tiene que aplicárseles la normativa laboral. Este primer debate creo que es un debate que nadie discute entre nosotros, ¿no? Nunca se ha discutido entre nosotros. Es el primer paso. Pero es verdad que el trabajo, lo acabamos de decir, el trabajo en plataforma es un trabajo muy rico y muy plural. Entonces, claro, yo siempre he sostenido que estas personas que están desprotegidas no están desprotegidas tanto por trabajar a través de una plataforma, sino que están desprotegidas fundamentalmente porque trabajan bajo un régimen jurídico que tiene menos derechos, que es el régimen jurídico del trabajo autónomo. Y es verdad que hay autónomos que no necesitan tener un régimen de protección reforzado, los que llamamos los grandes consultores o los grandes freelancers, porque ellos mismos pueden buscarse en ese sentido los derechos. Sí. Pero lo que sí que nos puso en evidencia el último informe de Eurofound es que el mundo del trabajo autónomo estaba cambiando, y dentro del mundo del trabajo autónomo estaba empezando a aparecer la figura de los trabajadores autónomos vulnerables, claro, que no dejan de ser autónomos, pero son vulnerables, y lo son porque tienen menos derechos y menos protección social. Tanto es así que el informe de Eurofound decía que estos trabajadores autónomos vulnerables multiplican por 3,5 el riesgo de pobreza frente al trabajo asalariado. Claro. Es decir, que este problema está. Entonces, ¿cómo atajar este problema? Pues yo creo que ha llegado el momento de pensar que hay elementos o derechos de protección laboral, pero también de protección social, que están vinculados al mundo del trabajo por cuenta ajena, al mundo del trabajo dependiente, que tenemos que empezar a pensar si no serán los derechos de todos. Decir que son los derechos de todos significa otro debate, decir cómo pagamos los derechos de todos, es decir, cómo cotizamos o cómo financiamos los derechos de todos. Pero que seamos conscientes de que el debate también conduce a la financiación no significa que el debate no lo abramos. Es decir, hay derechos que están hoy dentro del derecho del trabajo que pueden ser derechos de todos, y que lo que cambia son la financiación. No nos estamos inventando nada como país, ni siquiera, porque seguramente las personas más mayores que nos estén escuchando recordarán que en su momento la sanidad, la salud, la protección de la salud, era un derecho vinculado al contrato de trabajo y se pagaba con cargo a cotizaciones sociales. Claro. Hoy este derecho se expandió a toda la población y es un derecho no vinculado al contrato de trabajo que se paga con impuestos. Bueno, es este el camino que tenemos que recorrer, pensar que hay ciertos derechos que todas las personas que trabajan, lo hagan como asalariado o lo hagan como autónomo, tienen que tener, y pensar en cómo vamos a financiar esos derechos. Incluso hay países, entiendo, que en estas plataformas, las propias plataformas, pues como que cotizan por los trabajadores, aunque estos trabajadores sean autónomos, ¿no?, para asegurar esta protección. Sí, esa es mi propuesta. Y no es una propuesta, esa es mi propuesta. Es decir, en ningún sitio está escrito, no hay una ley de piedra que diga quién tiene que cotizar por quién. Es verdad que hemos construido los modelos de seguridad social, donde en nuestro modelo, por los trabajadores asalariados cotizan los empleadores y por los autónomos cotizan los propios autónomos. Pero no hay una ley de piedra que no pueda alterarse. Podemos volver a discutir quién cotiza por quién y por qué. Y esa discusión la han tenido en Portugal, que lo tenemos aquí al lado. La están teniendo en India, aunque lo tengamos más lejos. Y en Portugal, los trabajadores autónomos económicamente dependientes, que tienen el 50% de su renta vinculado a un único proveedor, es el proveedor el que paga la seguridad social, la cotización. Es una discusión que no cambia tanto el modelo, sino que cambia el reparto de riesgos sobre quién financia el modelo. Pero es una discusión que también podemos tener. Y que no la tengamos no significa que no podamos tenerla, solo significa que hay gente que se sigue, digamos que sigue anclado a un modelo que es el modelo de siempre, y hay otros como yo que estamos defendiendo, oye, a lo mejor tenemos que debatir sobre este modelo. No, claro, y es interesante además en un mundo de plataformas y sobre todo lo que dices más freelance, etcétera, donde ya además las plataformas pueden estar en muchos distintos países.
O sea, entonces yo creo que todavía le añade otra fórmula más a toda esta complejidad, ¿no? Tienes toda la razón, Rafa, porque claro, nosotros vamos a regular la presunción de laboralidad de los riders, pero muchas veces, y dicho con muchas comillas y entre muchas interrogaciones, ¿de qué le sirve a una persona que trabaja para una plataforma desde su domicilio en España, a través de una plataforma que tiene el servidor en Estados Unidos, para realizar una prestación que va a repercutir en Bangladesh, la ley del rider? ¿Le reconoce derechos? No, no se los reconoce. Entonces, ¿y tiene necesidades de derechos? Probablemente sí. Entonces, claro, por eso digo que es un primer paso y es un paso que hay que dar, pero es un paso que abre el mundo para una reflexión más amplia, porque la economía de plataforma está por doquier. Es más, está en la empresa privada, pero es que cada vez está también más asentada como mecanismo de provisión de servicios públicos, con lo cual también la tenemos en las administraciones públicas. Así que tendremos que pensar en ir más allá de los riders y que a lo mejor el modelo no es solo reconocer la laboralidad, sino reconocer derechos a todas las personas que trabajan. Claro. Si te parece, volvemos un momento a la ley Rider, ¿no? Es un poco el tema central de esta conversación. Bueno, entendemos que esto ya está, digamos, en línea de salida, ¿no? Pues habrá que llevarlo al Consejo de Ministros, después de los trámites que... Y esto va a entrar en vigor pues, al cabo de unos meses, ¿no? Pero entiendo que mientras tanto, ¿no? Hasta ese momento... si un trabajador, un rider, ¿no? Pues quiere reclamar su condición laboral, esto ya podría pedirlo desde ahora, ¿no? Sí, sí, de hecho se ha podido pedir siempre. Si nos fijamos en la redacción de la nueva ley Rider, de la conocida como ley Rider, dice, por aplicación de la presunción del artículo 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, más allá del tema legal y del tema especial, significa que esta presunción ya estaba en nuestro derecho y sigue estando en este momento. Es decir, por supuesto, en este momento cualquier persona que crea que las condiciones en las que trabaja corresponden a las del trabajo dependiente puede solicitar su clasificación como trabajador dependiente. Lo pudo hacer antes, de hecho las sentencias las conocemos, pero lo puede seguir haciendo ahora. ¿Qué aportará la ley en relación a ello? Digamos que fortalecerá esa presunción, fortalecerá el camino para ser considerado trabajador dependiente, pero esto ya se puede hacer hoy y se puede hacer mañana, aunque la ley Rider ni siquiera esté todavía en Consejo de Ministros, porque estamos hablando de una ley que no será ley, que será decreto ley, que tendrá que pasar por Consejo de Ministros y luego tendrá que ser convalidada en el Parlamento. O sea que todavía no la tenemos en aplicación esta ley, pero esto no quita para que cualquier persona que se sienta trabajador pueda demandar y reclamar su condición de trabajador dependiente, claro. Claro. A mí me gustaría preguntarte también sobre otro tema, ¿no? Que recoge esta ley, que es el tema de la transparencia con los algoritmos, ¿no? Que se ha hablado mucho de, bueno, al final jefe no tengo jefe como rider, tengo un algoritmo que hace de jefe y que me dice qué trabajos tengo que hacer y de dónde tengo que llevar, dónde tengo que recoger las mercancías y dónde tengo que entregarlas, ¿no? Entonces, esta nueva norma entiendo que de alguna manera establece la obligación, ¿no? A estas plataformas de compartir con los representantes de los trabajadores sus algoritmos o al menos la parte de esos algoritmos que tiene un impacto en la relación laboral. ¿Cómo ves esto? Bueno, yo creo que es muy importante. O sea, punto uno, importante, muy importante. Todos los derechos de información, consulta y participación de la representación de los trabajadores y los propios derechos de negociación colectiva tienen que ver con un tema esencial, que es las decisiones, el poder empresarial tomando decisiones, las que sean, la contratación, la extinción del contrato, la subida salarial, la promoción profesional, siempre han tenido, tanto la consulta como la negociación colectiva, han tenido como punto de mira el conocer esas decisiones. Hoy esas decisiones por las empresas, por las plataformas y por empresas que no son plataformas se toman por medio de algoritmos, con lo cual es lógico que tanto los derechos de consulta de la representación de los trabajadores, que es lo que está en la ley Rider, un derecho de consulta a información, como un posible derecho de negociación colectiva, que no está en la ley, pero que podría darse perfectamente sobre los algoritmos, digamos que es lo lógico. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones empresariales se hace mediante algoritmos. Ahora bien,
¿Qué es lo que se va a compartir? Es la clave, ¿no? Porque no creo que se vaya a compartir tanto el entresijo técnico del algoritmo, código fuente y todo lo que es la tecnología, que yo creo que además está cubierta por secreto industrial y protegido. Claro. Pero yo creo que sí se puede compartir, y yo he defendido que se haga así. Se puede compartir, uno, los datos, qué datos están nutriendo la toma de decisiones, y esto sí se puede compartir, qué datos, qué tipo de datos se están obteniendo para enseñar al algoritmo, y sobre todo yo creo que es más importante y que se empiece a evaluar las decisiones que se toman algorítmicamente. Es decir, esas decisiones que se están tomando algorítmicamente están produciendo algún tipo de diferencia en la plantilla, de desigualdad en la plantilla, incluso de discriminación dentro de la plantilla. Vamos a evaluarlos para corregirlo. Entonces, yo creo que lo que ha regulado la ley no es tanto compartir con la representación de los trabajadores en información y consulta la técnica del algoritmo, es decir, lo que es esto, el proceso que sostiene el algoritmo, sino los datos que nutren el algoritmo, qué decisiones se toman a través del algoritmo, que hoy no lo saben muchos trabajadores, Claro. y luego qué efectos produce la decisión algorítmica. Por cierto, en esos efectos que produce la decisión algorítmica no vamos tan rápido, porque ya el artículo 22 del Decreto de Protección de Datos de la Unión Europea ya estaba diciendo cuidado con los datos que se producen a través y las decisiones que se toman a través de algoritmos. Pero sí es un paso importante, muy importante. De alguna manera, Luz, si lo he entendido bien, sería como igual que antes los sindicatos tenían derecho a poder ver los contratos, sería como una evolución, y ahora pueden ver pues realmente las condiciones que está tomando o que está dando el algoritmo a los distintos trabajadores, ¿no? Por hacer un paralelismo sería... Claro, efectivamente. Pero no solamente el final, sino el principio, porque habla de los parámetros y los datos. Es decir, ¿qué datos están teniendo en cuenta para hacer el algoritmo? Para que el algoritmo aprenda a tomar decisiones. Porque esos datos proceden de la plantilla. Claramente, ¿qué datos están teniendo en cuenta? Dígame usted, explíquemelo bien, y después veamos dígame usted qué decisión está tomando usted a través de algoritmos. Está contratando, está despidiendo, está marcando el salario, está marcando las rutas, como en el caso de las plataformas. Dígame usted qué decisiones toma a través de algoritmos. ¿Cuáles está priorizando? Esto exacto. es. Sí. ¿Por qué se producen los resultados del algoritmo? Y vamos a evaluar si esos resultados están produciendo disfunción o están produciendo sesgos que no deberían producir. Es decir, por eso hay una cierta confusión. Yo no creo que los sindicatos deban saber, lo repito, el algoritmo, deban ser programadores informáticos que a partir de mañana se van a ver cómo se hace el aprendizaje por parte en el algoritmo, pero sí que van a tener que conocer qué nutre el algoritmo y qué resultados produce el algoritmo. ¿Cuáles son los criterios, ¿no? Y cuáles son los principios a los que responde pues, el reparto del trabajo, la asignación de recompensas o penalizaciones, todo este tipo de cosas. Y además, o sea, yo creo que toma especial relevancia con esta nueva normativa donde puede que convivan tanto asalariados como no asalariados, porque podría haber ahí intereses por parte de la empresa para favorecer una de las dos tipologías, ¿no? Eso es, Rafa. De todas formas, si yo tuviera que establecer cuál es más potente de las dos normas, va a tener dos artículos el decreto ley, o por lo menos eso parece. Es decir, la presunción de laboralidad de los riders y el conocimiento de las decisiones algorítmicas en todas las empresas, no solamente en las plataformas. Sí. Creo que esta segunda se le ha dado menos relevancia mediática porque quizá es la ley del rider es como mediáticamente ha sido lo más importante, pero esta segunda tiene una potencialidad de conocimiento del mundo algorítmico y sobre todo de la toma de decisiones algorítmicas en la empresa muy, muy potente. Abre un camino muy, muy, muy importante. Para mí tiene más impacto en el modelo de relaciones laborales el conocimiento algorítmico de la toma de decisiones que la presunción que por otra parte ya existía, ahora se refuerza, pero ya existía en nuestro ordenamiento. No, y además que tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Es verdad que cuando hablas de plataformas, lo más visible del mundo de las plataformas es la gente que va en bicicleta por las calles con una mochila en la espalda, ¿no? Eso es. Gente que trabaja en plataformas de su casa, pues no la ve nadie y mucha gente incluso desconoce que existen. No, incluso... Pero sí que es verdad que las decisiones estas algorítmicas ya no es una cuestión de plataformas o no plataformas, es que cada vez más en el mundo de la gestión del trabajo, ¿no? En el mundo de la gestión empresarial,
cada vez más decisiones que afectan a trabajadores se toman en base a lo que dice un algoritmo. Exacto, exacto. Eso era lo que quería decir, que al final están entrando los algoritmos en las empresas y no solamente se quedarán en las plataformas. O sea que es verdad el punto que dices, Luz, yo también creo que seguramente y es de lo que menos se ha hablado. Sí, pero sí, es verdad, pero bueno, se hablará más. Sí, De sí. hecho, ya hay algunos convenios colectivos que se han anticipado a la propia ley. Y, por ejemplo, el convenio colectivo de banca, que todavía no está publicado en el BOE, pero ya es conocido su contenido, ya daba el paso de pedir, claro, la banca ya utiliza algoritmos hace mucho tiempo, daba el paso ya a solicitar información y consultas sobre la utilización algorítmica en la toma de decisiones. Es decir, aquí hay una clave de las relaciones del trabajo del presente que va más allá de las plataformas muy importante, porque lo decía Rafa ahora mismo, es que en cada vez más empresas hay algoritmos, es que no es solamente la plataforma, es que la toma de decisiones empresariales ya se hace por algoritmo en prácticamente todas las empresas del país, con lo cual ahí hay una clave que debe conocerse y sobre todo debe evaluarse por si produce sesgos. Muy bien. Veo que el tiempo corre, que nos vamos acercando ya a la final, pero a mí no me gustaría cerrar esta conversación sin preguntarte sobre cómo ves el futuro de la regulación del trabajo independiente, ¿no? Del trabajo de plataforma. Digamos que esta ley Rider, ¿no? Pues es un primer paso, ¿no? Que clarísimamente pues, era necesario, pero que, como tú decías, ¿no? El mundo del trabajo independiente en plataformas, pues el mundo del trabajo en plataformas es tremendamente diverso, tremendamente complejo, pero hará falta regularlo en alguna dirección. Para ti, ¿cuáles son los siguientes temas, ¿no? que deberían de estar en esa mesa de negociación, a ser posible, entre todos los agentes sociales respecto a cómo tiene que ser el trabajo de plataformas en el futuro? A ver, para mí hay dos temas clave, uno es dónde y otro es qué, ¿no? Para mí este trabajo que se desarrolla a nivel global debería tener una regulación global igualmente. Y por lo tanto creo que uno de los papeles de la Organización Internacional del Trabajo o una de las funciones de la Organización Internacional del Trabajo podría ser la regulación de unas condiciones básicas o mínimas o como las queramos llamar o un conjunto de derechos básicos para el trabajo en plataformas a lo largo del mundo. Eso haría que todo el mundo tuviera una regulación sobre plataformas porque es importante tenerla en España, en Portugal, en Paraguay, en la India, pero necesitamos una regulación global porque el trabajo de plataforma es global. Y por lo tanto yo creo que este sería el dónde para mí sería a nivel global. Que la Organización Internacional del Trabajo no pueda hacerlo, al menos en la Unión Europea como vanguardia, que pudiera avanzar en esa misma dirección. Y luego el qué. Yo creo que uno de los elementos más importantes debería ser el reconocimiento a todas las personas que trabajan a través de plataformas de la capacidad de organizarse y de la capacidad de negociar colectivamente. ¿Por qué digo esto? Primero porque es un derecho básico que creo que deben de tener todas las personas, más allá de ser trabajadores o no. Pero segundo, porque ese es el mecanismo a través del que se construye garantías. Siempre ha sido así. La negociación colectiva ha sido el mecanismo a través del que se va construyendo mejoras en los derechos, mejoras en las garantías, mejoras en la protección social, con lo cual ese sería un camino para ir avanzando en el reconocimiento de derechos a estas personas. Así que para mí estos son las dos claves. Uno, el dónde, la Organización Internacional del Trabajo, o al menos a nivel global. Otro, el qué, el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva como mecanismo o vehículo para reconocer derechos y protección social. Y luego nos queda, y este es el tercer elemento, una reflexión muy importante, que no la hacemos todavía, pero que en algún momento la tendremos que hacer en España y fuera de España, sobre la protección social. Es decir, sobre el modelo de protección social, un modelo que estaba pensado en el trabajo asalariado, que protege a unos pocos pero no protege a los demás, y ha llegado al momento de pensar en qué modelo de protección social necesitamos para que proteja a todos, sean lo que sean, en un mundo donde cada vez el trabajo dependiente, indefinido y a tiempo completo, que era el trabajo estándar, empieza a ser más un trabajo residual que el trabajo más importante o los núcleos de trabajo más importantes. Y yo creo que cambie el trabajo no significa que no pueda ser un trabajo con garantías, así que lo que nos queda es pensar sobre las garantías. Pues desde luego tenemos un buen reto por delante, Luz.
Agradecerte mucho el tiempo que nos has dedicado hoy y bueno, pues con ganas de tenerte pronto de nuevo por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Santi, muchas gracias, Rafa. La verdad es que siempre es un placer poder hablar con vosotros y aprender también de vosotros. Así que estoy encantada de haber estado con vosotros y yo también espero que pronto volvamos a poder hablar en esta tertulia compartida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya gustado. Para no perderos ninguno de los episodios, recordad suscribiros en vuestra plataforma favorita. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Spotify y muchas más. Podéis encontrar mucho más contenido sobre el futuro del trabajo en nuestra web www.futureforwork.com, donde también encontraréis los enlaces a nuestras redes sociales.